El día de hoy te voy a hablar. El día de hoy te voy a hablar. Hablemos un poco, bueno, un poco no. Bastante amplio de lo que realmente sucede cuando uno se va. Porque hace unos días escuchamos a Héctor Rodríguez salir con el cuento de que no son exiliados, son migrantes. Y el exiliado y el migrante se van por culpa de la dictadura y la tiranía. Pero el tema no es ese, porque de eso hablamos mucho, ¿verdad? Lo complicado que se ha vuelto regresarse. Me han escrito, filósofo, ¿sabes? Me ha salido más caro regresarme y no regresarme a Venezuela. Irme donde estoy para llegar a cualquier otro país, porque a Venezuela no tenemos la intención de entrar ni que estuviéramos. El problema no es irse, es volver o cambiar de destino. Ahí es donde les digo que lo complicado, gracias a la dictadura, no es solo arrancar e irse, sino regresarse o cambiar de destino. Se ha vuelto una de las cosas más difíciles, y todo se debe a unos pocos que no hicieron las cosas como debían. La dictadura habla de todos, de absolutamente todos. Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que en Latinoamérica hay otras dictaduras, y ellos no son dictadura. Yo de verdad les hago la pregunta, filósofos, ¿usted realmente considera que en Ecuador hay una dictadura? Por poner un ejemplo, en un país donde la gente se va, pero no al nivel del éxodo venezolano, que es uno de los más grandes del mundo. El éxodo venezolano no es migración, es exilio. Hace poco leí que en España, los venezolanos eran los que más pedían asilo, quedando en primer lugar. ¿Han entendido ese nivel? El mismo tirano nos ha mantenido en esa situación. ¿Por qué se va la gente? Pero la travesía de vuelta para los migrantes, exiliados, asustados, mojados, pasando por múltiples peligros, incluso el agua del Caribe, llega a ser una odisea. Muchos llegan a la última aldea costera panameña antes de cruzar a Colombia y dicen, esto no es lo que uno se imaginaba. Se fueron con la idea de un sueño, pero no pudieron entrar. Y usted dirá, ¿para qué se van? Pues buscando construir un sueño mayor, porque ya de por sí es un problema estar en Venezuela. Ahora imagínense devolverse. Por eso, muchos prefieren quedarse vendiendo dulces, caramelos, tortas, pasteles, chicha, antes que tener la mínima intención de volver a tocar Venezuela. Al menos aquí llegamos a un hospital y nos atienden, aunque el gasto sea enorme. Todo cuesta dinero, y bastante. La puerta giratoria, salen más de los que entran. 1. Desde la llegada de Trump, disminuyó la entrada a Estados Unidos, pero aumentó la salida de Venezuela. Tenemos una puerta giratoria, los caminantes vuelven, pasan por norte de Santander, huyendo de la tiranía, buscando alternativas en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, incluso México. Conozco gente que ha ido a probar suerte. Pero en fin, quise empezar porque la gente se está devolviendo, pero no a Venezuela, sino a cualquier otra parte. Y eso es algo que Nicolás Maduro no quiere que sepas, porque en Venezuela no se puede hablar de eso. Cada comentario al respecto enciende las alarmas del régimen. Alex Saab, el testaferro premiado. Cambiando de noticias. ¿Se acuerdan del testaferro favorito de la dictadura? Alex Saab vuelve a las suyas. Ahora el dictador lo premia por haber estado tanto tiempo en Estados Unidos y no haber dicho nada, según él. Pero nosotros sabemos que lo que hizo fue cantar como gorrión. Trabajadores de diferentes partes han mencionado la mala gestión de Alex Saab. Pero, ¿cómo van a hablar así del favorito de la dictadura? El que ayudó a saltar las sanciones para lucrarse y llenarse los bolsillos, mientras el pueblo venezolano no tenía cómo sobrevivir. Maduro, Diosdado y el deterioro del país. Yo personalmente se los digo, ni Maduro, ni Diosdado, ni ninguno de ellos ha escogido a alguien en un buen cargo. Lo único que sabemos es que todo lo que tocan lo deterioran. Alex Saab no busca brindarle nada a la población ni a sus trabajadores. Para él, es más fácil llenarse los bolsillos que trabajar. Sí, ellos trabajan, pero llenándose los bolsillos, y estoy de acuerdo con eso. La farsa económica de la dictadura. Nicolásito Guerra, hijo del dictador, dijo una vez que su papá merecía el Premio Nobel de Economía por trabajar con las uñas y brindarle todo al pueblo. ¿A cuál pueblo? Si la pobreza ronda el 70% y sigue subiendo. El dólar paralelo y el oficial no paran de subir, mientras el bolívar se desploma. Ya ni sabemos cómo se llama la moneda, bolívares fuertes, soberanos, digitales. Pronto le quitarán otro cero, y los aplaudidores del régimen lo celebrarán, pero eso no es una solución.
Mientras tanto, Alex Saab factura mínimo 20,000 pesos diarios, de los cuales el 99.9% es para él y el 0.1% para los trabajadores. Así es como mantienen al pueblo venezolano sumido en la miseria. No caigamos en los cuentos de la dictadura. 2. Por eso repito, no podemos caer en los cuentos de la dictadura. El presidente legítimo y la esperanza. El 19 de abril, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, hizo una celebración recordando la lucha del pueblo venezolano. Hoy decimos, no a la dictadura de Maduro. González mostró gran empatía con el pueblo, a pesar de estar en el exilio, como más de 8 millones de venezolanos. Hay gente en el gobierno que no diferencia entre exilio e inmigración o no quieren entender. Falta poco. ¿De verdad? El verdadero presidente se llama Edmundo González. Quien está en Miraflores es Nicolás Maduro, pero el cambio está cerca. Siempre nos dicen falta poco, pero llevamos 25 años esperando. Lo que ha hecho Bukele, lo que celebra María Corina y el mundo, son señales de que las cosas le están cambiando a Maduro. Viene un gran cambio, pero no el de las gobernaciones o alcaldías, que son pantallas de la dictadura. Mensaje final. Gracias por compartir, por multiplicar este mensaje. Les mando un abrazo lleno de calor humano, un abrazo rompecostillas. Miles de bendiciones de su hermano y amigo, ese que no los olvida nunca y les pide su apoyo constantemente. El día de hoy te voy a hablar. El día de hoy te voy a hablar. Hablemos un poco, bueno, un poco no. Bastante amplio de lo que realmente sucede cuando uno se va. Porque hace unos días escuchamos a Héctor Rodríguez salir con el cuento de que no son exiliados, son migrantes. Y el exiliado y el migrante se van por culpa de la dictadura y la tiranía. Pero el tema no es ese, porque de eso hablamos mucho, ¿verdad? Lo complicado que se ha vuelto regresarse. Me han escrito, filósofo, ¿sabes? Me ha salido más caro regresarme y no regresarme a Venezuela. Irme donde estoy para llegar a cualquier otro país, porque a Venezuela no tenemos la intención de entrar ni que estuviéramos. El problema no es irse, es volver o cambiar de destino. Ahí es donde les digo que lo complicado, gracias a la dictadura, no es solo arrancar e irse, sino regresarse o cambiar de destino. Se ha vuelto una de las cosas más difíciles, y todo se debe a unos pocos que no hicieron las cosas como debían. La dictadura habla de todos, de absolutamente todos. Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que en Latinoamérica hay otras dictaduras, y ellos no son dictadura. Yo de verdad les hago la pregunta, filósofos, ¿usted realmente considera que en Ecuador hay una dictadura? Por poner un ejemplo, en un país donde la gente se va, pero no al nivel del éxodo venezolano, que es uno de los más grandes del mundo. El éxodo venezolano no es migración, es exilio. Hace poco leí que en España, los venezolanos eran los que más pedían asilo, quedando en primer lugar. ¿Han entendido ese nivel? El mismo tirano nos ha mantenido en esa situación. ¿Por qué se va la gente? Pero la travesía de vuelta para los migrantes, exiliados, asustados, mojados, pasando por múltiples peligros, incluso el agua del Caribe, llega a ser una odisea. Muchos llegan a la última aldea costera panameña antes de cruzar a Colombia y dicen, esto no es lo que uno se imaginaba. Se fueron con la idea de un sueño, pero no pudieron entrar. Y usted dirá, ¿para qué se van? Pues buscando construir un sueño mayor, porque ya de por sí es un problema estar en Venezuela. Ahora imagínense devolverse. Por eso, muchos prefieren quedarse vendiendo dulces, caramelos, tortas, pasteles, chicha, antes que tener la mínima intención de volver a tocar Venezuela. Al menos aquí llegamos a un hospital y nos atienden, aunque el gasto sea enorme. Todo cuesta dinero, y bastante. La puerta giratoria, salen más de los que entran. 1. Desde la llegada de Trump, disminuyó la entrada a Estados Unidos, pero aumentó la salida de Venezuela. Tenemos una puerta giratoria, los caminantes vuelven, pasan por norte de Santander, huyendo de la tiranía, buscando alternativas en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, incluso México. Conozco gente que ha ido a probar suerte. Pero en fin, quise empezar porque la gente se está devolviendo, pero no a Venezuela, sino a cualquier otra parte. Y eso es algo que Nicolás Maduro no quiere que sepas, porque en Venezuela no se puede hablar de eso. Cada comentario al respecto enciende las alarmas del régimen.
Alex Saab, el testaferro premiado. Cambiando de noticias. ¿Se acuerdan del testaferro favorito de la dictadura? Alex Saab vuelve a las suyas. Ahora el dictador lo premia por haber estado tanto tiempo en Estados Unidos y no haber dicho nada, según él. Pero nosotros sabemos que lo que hizo fue cantar como gorrión. Trabajadores de diferentes partes han mencionado la mala gestión de Alex Saab. Pero, ¿cómo van a hablar así del favorito de la dictadura? El que ayudó a saltar las sanciones para lucrarse y llenarse los bolsillos, mientras el pueblo venezolano no tenía cómo sobrevivir. Maduro, Diosdado y el deterioro del país. Yo personalmente se los digo, ni Maduro, ni Diosdado, ni ninguno de ellos ha escogido a alguien en un buen cargo. Lo único que sabemos es que todo lo que tocan lo deterioran. Alex Saab no busca brindarle nada a la población ni a sus trabajadores. Para él, es más fácil llenarse los bolsillos que trabajar. Sí, ellos trabajan, pero llenándose los bolsillos, y estoy de acuerdo con eso. La farsa económica de la dictadura. Nicolásito Guerra, hijo del dictador, dijo una vez que su papá merecía el Premio Nobel de Economía por trabajar con las uñas y brindarle todo al pueblo. ¿A cuál pueblo? Si la pobreza ronda el 70% y sigue subiendo. El dólar paralelo y el oficial no paran de subir, mientras el bolívar se desploma. Ya ni sabemos cómo se llama la moneda, bolívares fuertes, soberanos, digitales. Pronto le quitarán otro cero, y los aplaudidores del régimen lo celebrarán, pero eso no es una solución. Mientras tanto, Alex Saab factura mínimo 20,000 pesos diarios, de los cuales el 99.9% es para él y el 0.1% para los trabajadores. Así es como mantienen al pueblo venezolano sumido en la miseria. No caigamos en los cuentos de la dictadura. 2. Por eso repito, no podemos caer en los cuentos de la dictadura. El presidente legítimo y la esperanza. El 19 de abril, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, hizo una celebración recordando la lucha del pueblo venezolano. Hoy decimos, no a la dictadura de Maduro. González mostró gran empatía con el pueblo, a pesar de estar en el exilio, como más de 8 millones de venezolanos. Hay gente en el gobierno que no diferencia entre exilio e inmigración o no quieren entender. Falta poco. ¿De verdad? El verdadero presidente se llama Edmundo González. Quien está en Miraflores es Nicolás Maduro, pero el cambio está cerca. Siempre nos dicen falta poco, pero llevamos 25 años esperando. Lo que ha hecho Bukele, lo que celebra María Corina y el mundo, son señales de que las cosas le están cambiando a Maduro. Viene un gran cambio, pero no el de las gobernaciones o alcaldías, que son pantallas de la dictadura. Mensaje final. Gracias por compartir, por multiplicar este mensaje. Les mando un abrazo lleno de calor humano, un abrazo rompecostillas. Miles de bendiciones de su hermano y amigo, ese que no los olvida nunca y les pide su apoyo constantemente.